Con todos. En este video explicaremos la guerra entre Rusia y Ucrania, un conflicto que ha transformado el panorama mundial. Analizaremos sus causas, desarrollo, consecuencias y posibles soluciones. El conflicto entre Rusia y Ucrania tiene raíces históricas profundas que se han intensificado en la última década debido a eventos políticos, territoriales y económicos. Contexto histórico del conflicto: Euromaidán y cambio de gobierno entre 2013 a 2014. Las protestas de Euromaidán surgieron cuando el presidente prorruso Viktor Yanukovych rechazó un acuerdo con la UE, lo que llevó a su destitución y a un gobierno pre-europeo en Kiev, visto por Rusia como una amenaza. Anexión de Crimea, 2014. Rusia anexó a Crimea, lo que fue condenado internacionalmente. Ucrania respondió restringiendo el flujo de agua dulce a la región, lo que agudizó las tensiones entre ambos países. Conflicto en el Donbass. Desde 2014, las regiones de Donetsk y Lugansk han sido escenarios de combates entre fuerzas ucranianas y separatistas prorrusos respaldados por Rusia. Partido político de Vladimir Zelensky. Zelensky, actualmente presidente de Ucrania, pertenece al Partido Servidor del Pueblo, con postura pre-europea y un enfoque centrista. Razones del conflicto actual: orientación geopolítica. La inclinación de Ucrania hacia la UE y la OTAN es vista como una amenaza por Rusia. Control territorial. Las disputas Crimea y el apoyo ruso a los separatistas de Donbass mantienen vivo el conflicto. Los recursos naturales. Ucrania posee minerales estratégicos que han atraído el interés internacional, complicando más la situación. Estos factores han intensificado la crisis, haciendo el conflicto sea uno de los más complejos de toda la región. El conflicto entre Rusia y Ucrania tiene raíces profundas en factores políticos, geoestratégicos, económicos y discursivos. En primer lugar, desde la perspectiva política y de seguridad, Rusia percibe la expansión de la OTAN hacia sus fronteras como una amenaza directa a su estabilidad. La aprobación de Ucrania a esta alianza occidental podría debilitar la influencia rusa en la región y reduciendo su margen de maniobra estratégico. Por otro lado, la identidad nacional juega un papel crucial. Mientras Ucrania busca consolidar su soberanía y fortalecer lazos con Europa, en otro lado, Rusia intenta mantener su influencia en el país, en parte debido a la importancia histórica y cultural de Ucrania en la esfera rusa. Económicamente, el conflicto se va acentuando por los recursos naturales de Ucrania y su posición geográfica. La región del Mar Negro, con Crimea como pieza central, es estratégica no solo por su acceso militar, sino también por su riqueza en recursos. Crimea, albergando la flota rusa del Mar Negro, se convierte en un punto crítico para la proyección del poder de Rusia. Además, Ucrania es uno de los principales exportadores de cereales del mundo, lo que le convierte en un actor clave en la seguridad alimentaria global. Último, la retórica política utilizada por Rusia para justificar su intervención ha sido polémica. La afirmación de la operación militar busca la desnazificación de Ucrania y la protección de los rusohablantes en este país. Se presenta como una justificación, pero es ampliamente cuestionada por Ucrania y sus aliados. Esta narrativa, percibida como un pretexto para la agresión, contribuye a la polarización en el conflicto y fortalece la resistencia de Ucrania, que ve a su lucha como una defensa de la soberanía y la integridad territorial frente a una invasión injustificada.
El conflicto entre Rusia y Ucrania ha sido uno de los eventos geopolíticos más significativos del siglo XXI, con profundas implicaciones para la seguridad global, la política energética y las relaciones internacionales. Sus raíces se remontan a la caída de la Unión Soviética en 1991 y la progresiva orientación de Ucrania hacia Occidente. Sin embargo, el punto de inflexión ocurrió en 2014 con la anexión de Crimea por parte de Rusia y la guerra entre Donbas, lo que culminó en la invasión a gran escala de Ucrania en febrero del 2022. Desde entonces, el conflicto ha evolucionado en diferentes fases, con intensas batallas, contraofensivas y una creciente guerra de desgaste. En noviembre del 2013, miles de ucranianos salieron a las calles de Kiev en el movimiento conocido como Eurodomán, exigiendo que el entonces presidente Viktor Yanukovych firmara un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Sin embargo, Yanukovych, bajo presión de Rusia, rechazó el acuerdo y optó por fortalecer lazos con Moscú. Esto desató protestas masivas que, tras meses de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, llevaron a la destitución de Yanukovych en febrero del 2014, quien huyó a Rusia. Aprovechando la inestabilidad política en Ucrania, Rusia desplegó fuerzas militares en Crimea, tomando el control de la península. En marzo del 2014 se llevó a cabo un referéndum de Crimea, donde supuestamente la mayoría votó a favor de unirse a Rusia. Sin embargo, la comunidad internacional no reconoció el referéndum, considerándolo ilegítimo. A pesar de las sanciones impuestas por Occidente, Rusia anexó Crimea, lo que marcó el inicio de una confrontación prolongada entre Rusia y Ucrania. Poco después de la anexión de Crimea, estalló un conflicto armado entre las regiones de Donetsk y Lugansk, donde grupos separatistas prorrusos con el apoyo de Moscú tomaron el control de varias ciudades. El gobierno ucraniano respondió con una ofensiva militar, pero la guerra se convirtió en un enfrentamiento prolongado. En 2015, los acuerdos de Minsk intentaron poner fin a los combates, estableciendo un alto al fuego y en un marco para la autonomía de las regiones separatistas, pero el conflicto continuó con enfrentamientos esporádicos durante los años siguientes. El 24 de febrero del 2022, Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania desde múltiples frentes: el norte a través de Bielorrusia hacia Kiev, el este desde Rusia y Donbas, y el sur desde Crimea. El presidente ruso Vladimir Putin justificó la invasión argumentando que Ucrania debía ser desnazificada y que representaba una amenaza para la seguridad de Rusia. Sin embargo, la comunidad internacional condenó la agresión y numerosos países impusieron sanciones económicas severas a Rusia. La guerra entre Rusia y Ucrania ha tenido consecuencias devastadoras a nivel humanitario, económico y geopolítico, afectando no solamente a los países involucrados, sino al mundo entero. El conflicto ha dejado miles de muertos y a más de 10 millones de desplazados que han huido a otros países o se han visto obligados a abandonar sus hogares. Ciudades como Mariupol o Bakhmut han sido destruidas casi por completo debido a los constantes bombardeos. Organizaciones internacionales han denunciado crímenes de guerra como ataques a civiles, hospitales y abusos contra los derechos humanos, lo que ha llevado a la Corte Penal Internacional a investigar los hechos para buscar justicia. En las consecuencias económicas tenemos que la guerra ha generado una crisis energética en Europa, ya que muchos países dejaron de comprar gas y petróleo a Rusia, aumentando los precios del combustible y la electricidad. Además, Ucrania, uno de los mayores exportadores de cereales, ha tenido dificultades para enviar sus productos debido al bloqueo de sus puertos, lo que ha provocado una subida de precios de alimentos en todo el mundo. Esto ha afectado especialmente a los países más vulnerables, aumentando la inflación y generando mayor inestabilidad económica global. Consecuencias geopolíticas. Políticamente, la guerra ha fortalecido la OTAN, con países como Suecia y Finlandia buscando unirse a la alianza para protegerse de posibles agresiones rusas. Al mismo tiempo,
Rusia se ha aislado del occidente, acercándose a potencias como China o Irán para resistir las sanciones internacionales. Además de las pérdidas humanas y materiales, la guerra ha dejado secuelas emocionales profundas en la población ucraniana. Millones de personas han perdido sus seres queridos, sus hogares y su forma de vida. Los niños han crecido entre bombardeos y muchos sobrevivientes sufren estrés postraumático. Y Ucrania es un conflicto que va más allá de lo territorial. Refleja tensiones históricas, intereses de poder y dificultades para mantener la paz mundial. Las consecuencias han sido devastadoras y la incertidumbre sigue atormentando el futuro de la región. Diálogo diplomático. El fomentar negociaciones para lograr un alto el fuego que pueda ayudar a los refugiados a que tengan una vida digna. Apoyo humanitario. Fortalecer las ayudas a los refugiados y reconstruir las ciudades devastadas por la guerra. Logrando ayudar a los afectados por la guerra, podemos evitar más bajas en la guerra. Causas y consecuencias. Informarse sobre las causas y consecuencias del conflicto para presionar a los gobiernos a buscar una solución pacífica lo más antes posible. Justicia internacional. Garantizar que los responsables de crímenes de guerra rindan cuenta ante la Corte Penal Internacional. Solo a través de la diplomacia podremos justificar que los gobiernos están buscando una solución lo más antes posible a estos conflictos. Y el compromiso internacional será posible para poner fin a estas guerras, logrando así la paz que tanto anhelan las personas.